Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Luis. Y en este episodio vamos a comentar el libro El espíritu creativo de Daniel Goleman, Paul Kaufman y Michael Ray. Bueno, pero antes de empezar queríamos comentaros un par de cosas. El inmenso placer que es volver a grabar con Manolo los dos mano a mano y estrenar la temporada, pues no sé qué temporada es, y ya estamos por la sexta o la séptima, sexta, la octava, no sé cuántos años llevamos, pero que está guay. Y bueno, pues que este año esperemos que el trabajo de los últimos meses que hemos hecho en la sombra empiece a dar sus frutos poco a poco. Comenzamos esta temporada hablando sobre otro libro, porque estos episodios en los que hemos hecho reseñas de libros, la verdad es que nos habéis dado un feedback que os gustan bastante, ¿no? Este libro, El espíritu creativo, nos puede ayudar bastante a entender en qué modo nos viene la inspiración, cómo encontramos un nuevo enfoque para resolver un problema. Y no sé si os ha pasado alguna vez, ¿no? Que estáis haciendo algo relajados, algo deporte o algo rutinario, incluso durmiendo, ¿no? O fregando los platos, y de pronto encontráis la solución a ese problema que lleváis tiempo dándole vueltas, o esa idea que os faltaba y que cuando has estado concentrado en ello no lo has podido solucionar, ¿no? Como dicen en este libro, en esos momentos habéis contactado con vuestro espíritu creativo, ¿no? Es lo que muchas veces se llama el momento ajá, o Picasso que decía que la inspiración te tiene que pillar trabajando. Pues en este caso es esos momentos en los que te encuentras con la solución que estabas buscando. Sí, es cuando viene una musa, ¿no? Y te visita en ese momento. Sí. Bueno, pues este libro está firmado por 3 autores. El primero, el principal, que supongo que es el que más nos suena a todos, es Daniel Goleman, que es el autor de La inteligencia emocional, un bestseller, ¿no? Luego, bueno, pues está un señor que se llama Paul Kaufman. Por lo que he podido investigar, es un director de TV movies y de series de televisión. Yo creo que lo principal que ha hecho ha sido dirigir unos episodios de Netflix Los Ángeles, Mentes Criminales y alguna más. Y luego hay otro señor que se llama Michael Ray. La información que yo tenía es que es un cantautor de música country. De country no tengo ni idea, con lo cual no os puedo decir nada a este respecto. Y luego he localizado que le dieron el primer premio de creatividad e innovación de la Universidad de Stanford. Con lo que entiendo, pues que sabe del tema. No sé si a lo mejor es el mismo señor o son dos distintos con el mismo nombre. Ahí ya me he pillado, pero a lo mejor creo que es el mismo. Este libro, bueno, pues es un libro pequeñito de bolsillo, tiene unas 200 páginas, pero es un libro bastante denso, ¿no? Yo en cada lectura y cada relectura que hago, pues me aparecen nuevos matices, ¿no? Además es un libro, pues lo he estado mirando hoy, es bastante barato, está por 10,40 € en papel, y si lo quieres en formato digital, pues incluso menos dinero. Y aunque, bueno, esto que acabo de decir, también decir que Daniel Goleman no nos patrocina, pero que estamos dispuestos a que nos patrocine cuando quiera. Pero bueno, en cualquier caso yo recomiendo la adquisición porque es un libro que enriquece bastante. Al ser un libro tan denso, bueno, pues nos hemos quedado con los aspectos que nos parecen más relevantes, ¿no? A lo mejor hay algún oyente que ya lo ha leído o que lo leerá más adelante y que me dirá, pues oye, es que al final, pues no se ha hablado de este tema, que lo comentaban entre los capítulos. Bueno, pues sí, no habremos hablado porque no nos ha llamado la atención o porque en este momento pues no nos ha parecido... Quiero decir, es que si nos ponemos a analizar el libro al 100%, pues esto se nos va a ir a 4 o 5 horas, ¿no? Sí, a ver, es un poco eso, ¿no? Que en otros episodios, pues el que hiciste tú con Sergio lo dividimos en dos episodios, otro que hicimos tú y yo fuimos un poco rápido. En este directamente vamos a tratar unos cuantos temas de que salen en el libro y el que quiera más, pues que se lo lea, que como tú dices es un libro bastante denso, pero sencillo, o sea, corto, no te vas a tirar aquí 2 días leyéndolo, ¿vale? Y bueno, pues el libro está dividido en 4 capítulos principales, que son hablando de la creatividad interior, de la creatividad en los niños, la creatividad en el trabajo y cómo crear comunidad. Estos capítulos se subdividen luego en unos apéndices que vamos a ir comentando en principio como un solo bloque, porque son muchos apéndices y algunos tienen pues una extensión muy reducida, ¿no? El primer capítulo, que es la creatividad interior, pues estaría firmado por los siguientes apéndices. Un primer apéndice que se llama la anatomía del momento creativo. Ese apéndice se subdivide en 4
partes más que serían preparar el camino, incubación, soñar despiertos e iluminación. Yo creo que esto es de la parte más importante casi del libro. Luego hay otro apéndice que se llama Grandes visiones y pequeños armarios, que se subdivide a su vez en creatividad y liderazgo, ser creativo en X, C mayúscula y C minúscula, el estofado de la creatividad, afinidad y persistencia, y la creatividad no tiene edad. Luego hay otro apéndice que se llama Vidas y tácticas creativas, que se subdivide en atreverse a ser ingenuo, el arte de escuchar, aprender del riesgo, como un coyote. Aquí hablan del coyote del Correcaminos, nosotros no vamos a hablar de él, pero bueno, es del creador del Correcaminos. La ansiedad es aliada de la creatividad. Y luego, por último, pues hay otro apéndice que se llama Expandir la creatividad, que se subdivide en el flujo, el momento blanco, la no mente, la mente como el agua, que esto me recuerda al GTD, y la mente de un niño. Bueno, está bastante claro que los nombres de los diferentes apartados los ha elegido el cantante de country, que es el que estaba más inspirado de los tres, ¿no? Porque son algunos muy metafóricos y tal, pero bueno, dan una idea. Vamos a empezar con la parte de creatividad interior, que es el primer capítulo, ¿no? Y bueno, pues habla un poco de que para la resolución de un problema necesitamos sumergirnos en el mismo, pensar sobre él, y probablemente tengamos que reunir toda la información disponible, consultar bibliografía, ¿no? Muchas veces cuando queremos solucionar una cosa, lo primero que tenemos que hacer es informarnos muy bien sobre esa cosa y sobre todo su entorno para entender la situación. En por ejemplo, cuando estás escribiendo una tesis doctoral, pues una de las primeras cosas que haces es ver el estado del arte, ¿no? Ver qué se ha escrito sobre ese tema y de qué se ha hablado, pues un poco en ese aspecto, ¿no? En ese momento pues suele surgir la frustración porque nuestra mente analítica no encuentra una solución distinta de la habitual. O sea, el famoso pensar fuera de la caja, pues sí es cierto, ¿no? Que cuando tú estás pensando en algo y alguien te sugiere una forma, de cierta manera tú ya te ves condicionado a pensar que en esa línea de pensamiento, y es poca gente la que consigue salirse de ahí, pensar a su estilo, tenga o no tenga nada que ver. Bueno, entonces, otra barrera suele surgir por las trabas y la censura que nos ponemos a nosotros mismos y cómo nos autolimitamos. Es habitual pensar que te van a tomar por un loco con una solución novedosa o con algo que no ha pensado a otra persona, entonces piensas que no tiene sentido, no que sea algo novedoso, o piensas que no va a funcionar, e incluso para ti es muy obvia, pero otro no lo ha pensado antes, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez que alguien os cuenta una idea, veis una idea y dices, joder, es que esto es así, pero es así, pero hasta que esa persona lo dijo que era así, nadie se le había ocurrido, ¿no? Y bueno, pues hay que intentar por todos los medios detectar esos pensamientos negativos, esa voz crítica y evitarla en todo momento, ¿no? Porque las personas altamente creativas consideran que gran parte del proceso creativo lo constituye pasar mucho tiempo en la oscuridad y ser inmune al desánimo. O sea, estar ahí y trabajar sin desánimo, trabajar y bueno, lo que os decía antes, ¿no? Lo que decía Picasso, que la inspiración te pille trabajando siempre. Sí, aquí en el libro hablan mucho de Thomas Edison, ¿no? Pues este hombre no sé cuántas veces diseñó una bombilla hasta que funcionó, ¿no? Hay que ser inmune al desánimo, hay que seguir intentándolo. Una vez que hemos reflexionado sobre este problema y digamos que hemos llevado ya nuestra mente racional hasta el límite, necesitaríamos lo que es un periodo de incubación. La preparación que ha estado comentando Luis, esto de recopilar toda la información disponible, digamos que es un proceso totalmente activo, y en cambio la incubación pues sería una fase más pasiva, ¿no? Es una fase que se desarrolla en el subconsciente. Digamos, por un lado, que nuestra mente sigue buscando una solución al problema, ¿no? El subconsciente no tiene esas limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos, no se autocensura, como ha comentado Luis, las ideas pueden fluir y relacionarse de maneras distintas a las habituales e impredecibles. El conocimiento inconsciente, bueno, pues se suele manifestar como una sensación percibida de lo acertado, ¿no? Una corazonada. Cuando dices, he tenido una corazonada, bueno, pues eso es nuestro inconsciente buscando soluciones al problema. Es lo que denominaríamos la intuición. La intuición se alimenta del enorme archivo de información que supone un libro abierto para este subconsciente, ¿no? Es por ello pues que incluso en cursos de estos para preparación de exámenes tipo test, pues se le dice a los alumnos que en caso de una pregunta que duden,
pues que se recomienda que elija la primera respuesta que les haya parecido correcta y no la que elegiríamos después de analizarlo de una forma más racional, ¿no? Parece que la primera corazonada siempre es la buena. Claro, es que bueno, al final, para la resolución de un problema también tenemos que tener un cierto conocimiento o destreza en la disciplina que afecta, ¿no? Si yo no sé absolutamente nada de física nuclear, jamás podré resolver de manera creativa un problema sobre física nuclear. O sea, posiblemente no pueda resolver ningún problema, pero de forma creativa, novedosa, innovadora, todavía mucho más que si conozco a fondo todo ese tema. Volviendo a Picasso, porque es que estoy inspirado, mucha gente ve cómo pinta la Guernica, cómo pinta sus obras cubistas, pero claro, para él dibujar y pintar así, antes dibujaba a la perfección, con 5 años, con 6 años dibujaba como un maestro, ¿no? Con todo tipo de detalles. Pues ha dominado tanto la técnica que ha podido ya avanzar y pensar de una forma creativa. Por otro lado, también resulta muy útil soñar despierto, ¿no? Como comentaba Manolo, una vez que te has sumergido en el problema, resulta muy útil dejarlo a un lado por un tiempo y seguir soñando, y en algún momento te darás cuenta de que estás pensando en el problema en los momentos más extraños. O sea, es súper habitual, en el momento en que tu mente se relaja, encontrar soluciones o pensar en eso que le estás dando vueltas, ¿no? Hay gente que es fregando los platos. O sea, yo he oído gente que se le ha ocurrido una idea de negocio mientras fregaba los platos. Yo siempre he dicho que hay veces que me estoy duchando y se me ocurren ideas y en la mampara, aprovechando el vago, pues hago las ideas, los planes de negocio y luego le hago una foto corriendo con el móvil para que no se borre. O sea, que es en esos momentos en los que podemos soñar despiertos, relajarnos, y es lo que más resulta fértil pues para el proceso creativo, ¿no? Lo que decía, la ducha, los trayectos en coche, un paseo tranquilo por el campo, el hacer algo rutinario. Si no me equivoco, decían Einstein, ¿no? Trabajaba en una oficina de correos haciendo un trabajo rutinario y fue cuando se le ocurrieron gran parte de sus teorías. La inmersión y el soñar despierto pues nos lleva a la iluminación, que es en el momento en que salta la chispa y se nos ocurre esa solución que parece que es salida de la nada, pero que es del momento eureka, el momento ajá, que es la transformación de esa iluminación y esa idea a una realidad y que se vuelve útil para nosotros y para los demás. Pero eso que parece que surge de la nada realmente es todo ese trabajo que veníamos haciendo. Sí, totalmente de acuerdo. Los autores del libro hablan luego de un programa para fortalecer tu creatividad, hablan de ejercicios de relajación, de revivir las sensaciones que tienes en un momento creativo anterior, hablan de soltarse, bueno, todo un poquito lo que se ha estado comentando. Lo que pasa que sinceramente, bueno, yo casi en este caso recomiendo que si alguien está interesado que se lea el libro, porque son unos ejercicios muy específicos. Ellos incluso te dicen que te grabes lo que te están diciendo para luego poder reproducírtelo mientras estás pues eso, relajándote, etcétera, con lo cual bueno, pues yo creo que el que no lo vamos a comentar aquí, el que esté interesado pues que lea el libro y que se grabe a sí mismo, etcétera. Yo, espera que te interrumpa, yo en este tema, sí. Una cosa que he usado muchas veces y que esto no es del libro, ¿sabes? Esto es una cosa personal, pero son tener, como mi cabeza funciona mucho por imágenes, tener imágenes de referencia para ciertos temas que me inspiran. Por ejemplo, en la universidad, para cuando hacía proyectos de algunos tipos de espacios complejos, pues los grabados de las cárceles de Piranesi, pues a alguien que le guste los dibujos de Escher de las perspectivas, pues Piranesi dibujaba cosas parecidas y tenía una serie de litografías que se llaman las cárceles y son unos espacios muy entramados. Pues yo esas siempre tenía por ahí en casa y las ponía por el cuarto y las veía imágenes que me recordaban, que me eran inspiradoras para arrancar, ¿no? Pues me recuerda esto que has dicho a eso, a buscar cosas que te ayuden a recordar ese momento creativo o que te sirvan de desencadenantes para arrancar. Claro. Luego van a comentar el tema de vidas y tácticas creativas y nos ponen varios ejemplos, ¿no?, de éxito. Bueno, concretamente hablan de Alexander Fleming. Este señor, bueno, pues todos sabréis que descubrió la penicilina, ¿no? Entonces, esto fue al principio parecía una casualidad, pero bueno, fue que al volver de unas vacaciones vio que unas bacterias que tenían uno de sus discos de Petri, pues que se habían muerto. Entonces, él no consideró que eso fuera un contratiempo, no consideró que fuera un error, sino
Eso, digamos que eso es lo que racionalmente otro científico habría pensado, pues se me ha echado a perder una placa de Petri y ya está. Pero en este caso él descubrió que realmente lo que había ahí era la penicilina, ¿no? Aunque no era precisamente lo que estaba investigando, lo que buscaba. Este hecho es lo que llamaríamos la codificación selectiva y digamos que se trata de la habilidad de separar información importante de la que no tiene valor, ¿no? Nos están llegando muchas veces estímulos que no tienen ningún valor para nosotros, ¿no? Bueno, pues ese poder separar, digamos, el grano de la paja es esa codificación selectiva. Hablan también de Charles Darwin, el que hizo la teoría de las especies. Entonces, bueno, pues este hombre lo que hizo es recopilar datos que ya la mayoría de científicos de su época ya los conocían, ya los manejaban, y lo que hizo fue organizarlos e interpretarlos de forma diferente. Le dio otro enfoque y de esa forma pues pudo sustentar su teoría de la evolución, ¿no? En este caso es lo que llamamos la combinación selectiva. Otra habilidad útil para la creatividad pues sería establecer comparaciones y analogías. Hierón, que era un tirano de Siracusa, desafió a Arquímedes a que calculara si su corona estaba hecha de oro puro o si había sido adulterada. Arquímedes solo conocía el peso del oro puro, pero la corona, bueno, pues tiene una forma irregular y no se podía medir para calcular el área o el volumen que tenía realmente. El reto que tenía era utilizar solamente ese dato, el precio, el peso del oro, para calcular pues si la corona era de oro puro o no, sin fundirla. La solución, pues yo creo que es famosa, llegó cuando él se estaba bañando y al meterse en la bañera pues comprobó que el agua subía, con lo cual, bueno, pues es cuando dijo la famosa frase Eureka, y con eso ya se podía calcular el volumen de la corona en función del agua que desplazaba y multiplicarlo por el peso del oro puro y entonces descubrir si efectivamente era de oro puro o no. Bueno, entonces seguimos que en el momento en que la creatividad está en su apogeo, o sea, que se puede experimentar lo que los atletas y los actores llaman el momento blanco, ¿no? Es que es ese momento en el que te sale todo bien. Muchas veces decimos en GTD cuando estás ejecutando que estás en la zona o los raperos dicen que tienen el flow o yo qué sé. Mi amigo Pablo decía que estaba en la cresta de la ola cuando salía y no fallaba ni una noche y triunfaba. O sea que cada uno tiene el momento, ¿no? Pero es ese momento en el que te sale todo bien y estás en lo más alto, ¿no? Porque nuestras habilidades se adecuan de manera perfecta al reto y es que somos como nuestras habilidades y nosotros somos los perfectos para solucionarlo. Pues porque todo parece que sale sin esfuerzo y ese momento blanco es lo que los psicólogos llaman el fluir, ¿no? Y las personas pues se encuentran entonces en un estado más alto y puede darse cualquier ámbito de actividad, incluso que el único requisito es que nuestras habilidades, como he dicho antes, se adecuen a la perfección a las exigencias del momento y que desaparezca toda inhibición, o sea, que estés tan seguro de que tú lo dominas y que estás al día de todo y que lo sabes bien, que no te dé miedo proponer algo que otro pensando que va a ser absurdo porque sabes que no, que tiene sentido lo que estás diciendo, ¿no? Lógicamente, mientras más seguro estás de tu razonamiento o de hacer esa propuesta, lógicamente yo creo que te hace ser más creativo, ¿no? Porque te quitas un poco cortapisas, como hablábamos anteriormente, ¿no? Sí, no, y bueno, y también como estamos hablando, eso, que cuando el talento coincide con las habilidades, pues el fluir tiene más probabilidades de surgir y entonces en ese instante la atención la tienes centrada plenamente en la tarea que estás haciendo. Y es eso, es un poco esto muy relacionado también con GTD, este tema de porque al final el tema de centrarse. El tema de centrarse, el tema de que tu atención esté a lo que esté, y para eso te ayuda pues tener unas listas buenas, saber elegir bien en el momento de ejecutar y estar a lo que estás. Totalmente de acuerdo. Pasamos, bueno, pues si quieres ya... Pasa al siguiente capítulo. Pasamos al siguiente capítulo, sí. Es que iba a comentar algo, pero se me ha ido. Me ha abandonado la musa. El siguiente capítulo es la creatividad en los niños, que lo mismo, vamos a enumerar los apéndices para que veáis que el cantante de country pues está bastante inspirado. De todas maneras, como es un poco complicado quedarse con ello cuando esté, en el post, como siempre en el post vais a tener todo esto desglosado, ¿vale? Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues el primer apéndice sería nutrir la creatividad. Dentro de ese tenemos unas subdivisiones que serían los asesinos de la creatividad, los méritos del garabato, los niños no son adultos pequeños, placer, no presión y el ambiente del hogar.
todos estos títulos, como veis, pues te van dando ya una pista de lo que vamos a hablar, ¿no? A mí me dices que esto es un disco de country, son las canciones, y me lo creo. También, ¿no? Luego, por otro lado, está otro apéndice que se llama La inteligencia, una visión revolucionaria. Aquí hablan de las 7 inteligencias y de bienvenidos los aprendices. Luego hay otro apéndice que se llama Las escuelas divertidas que funcionan. Y esto se subdivide entre la creatividad al estilo italiano y más allá de la cartilla escolar. Hay otro apéndice que se llama Museos para niños, que bueno, aquí dice de dónde viene la leche, del envase de cartón, por supuesto, y lenguaje y espacio. Y por último, el último apéndice sería Odisea de la mente, que aquí hablaría pues más allá de lo correcto y lo incorrecto y nada menos que excelente. Podemos hablar de los niños, además como Luis tiene niños pequeños, yo creo que nos va a aportar bastante, porque además Ícaro es un niño muy muy creativo, con lo cual de esto sabe un poco. Sí, bueno, es que bueno, para un niño, bueno, tú también has tenido 2 niñas y a lo mejor en breve nietos, quién sabe. Entonces vas a llegar en breve. Bueno, pero sabes que para un niño es que la vida es una aventura creativa, ¿sabes? Porque desde que nacen están descubriendo cosas, van tomando conciencia del mundo, siente el impulso además que es natural de explorar, de descubrir, de probar todo, de experimentar formas diferentes de manejar las situaciones, de mirar las cosas, de encontrar sus propios límites y de bueno, cómo sobrevivir en la sociedad dependerá de cómo de aventureros sean los niños y cómo seamos capaces de criarles y de cómo seamos capaces de dotarles de herramientas para que busquen solucionar problemas de una forma novedosa e innovadora, ¿no? Experimentar la experiencia de la creatividad durante la infancia pues va a ayudarles mucho en sus experiencias creativas de la edad adulta. La conciencia despierta de un niño pues es comparable con el estado mental de un adulto previo a quedarse dormido, ¿no? El niño acepta con naturalidad las ideas absurdas, las ideas extravagantes, las ideas aterradoras y no está tan limitada como hemos dicho, está ese interés de descubrirlo todo. La mente del niño no está tan limitada a cosas nuevas, ni a percepciones nuevas, ni a ideas alocadas, ni a relaciones absurdas, porque como él lo está descubriendo, para él no son absurdas, ¿no? Sí, totalmente. El crío, pues simplemente, pues eso, experimenta y no tiene miedo a ninguna idea loca. O sea, realmente... Mira, a mí, por ejemplo, ayer me contaba mi hijo mayor que cuando vino al hospital a conocer al pequeño, mi hijo mayor le saca 3 años y medio al pequeño y dijo que él lo que más le sorprendió es que fuese tan pequeñito, porque claro, cuando le dijeron que iba a tener un hermano, pues él esperaba encontrarse en el hospital pues un tío grande como él ya, perfecto para jugar al fútbol ya. O sea que son cosas absurdas, pero que tú las piensas y tienen su sentido desde su punto de vista, ¿no? Claro, él a lo mejor no pensaba que iba a ser un bebé directamente. Claro, no, él pensaba que iba a ser igual de grande que él. Bueno, pues así son los críos de pequeños, ¿no? Son inquietos, son curiosos, pero bueno, llega la pubertad y el cerebro del niño pues empieza a cambiar, empieza a parecerse cada vez más al de un adulto, o le hacemos que se empiece a parecer. Y bueno, pues esa disposición creativa que tenía pues se comienza a perder, ¿no? Algunas personas, bueno, pues conservan ese estado mental parecido al de un niño, ¿no? Hablan del caso de Thomas Edison. Este hombre, por ejemplo, para entrar en ese estado que estabas hablando antes de dormirse, que es un estado que debe ser como muy creativo, ¿no? Este se dormía en un sillón, sosteniendo un rodamiento en cada mano. Debajo de los rodamientos en el suelo ponía unos platos. Y entonces, cuando ya le vencía el sueño, pues el rodamiento se le caía, rompía el plato y le hacía despertarse precipitadamente. Él en ese momento anotaba inmediatamente cualquier idea que hubiera tenido en ese punto, ¿no? Para que veáis un poquito cómo este hombre buscaba pues estimular su mente o buscarle su mayor punto de creatividad, ¿no? Luego hay otro caso, que es otro tema que es científico, que durante la infancia los niños tienen más neuronas que los adultos. Cuando llega lo mismo la pubertad, experimentan un proceso que se denomina la poda, que se eliminan millones de conexiones neurológicas.
Se piensa que los caminos neuronales que sobreviven son los que más se han utilizado durante la infancia, lo que va a establecer al final su potencial de adulto. En este caso, pues Alexander Poe comenta una frase que no sé si os sonará, que dice textualmente: así como se dobla la tierna rama, se inclinará el árbol. Viene un poco a explicar todo esto, ¿no? Que bueno, mientras más estímulo tenga el niño y tenga más caminos neuronales abiertos y utilizándolos continuamente, pues van a sobrevivir más de cara al futuro. Sí, además que eso, que los niños cuando son pequeños se sienten muy a gusto con su creatividad en los primeros años de vida, en el preescolar, en el jardín de infancia, en los primeros años de primaria. Ellos dibujan todo, se expresan mucho con la creatividad, pero llega un momento, en torno a tercero, cuarto curso más o menos, que ya no están tan cómodos y no disfrutan tanto de su creatividad, ¿no? Hay muchos aspectos que se pues llaman incluso los asesinos de la creatividad, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, la vigilancia, hacerles sentirse observados mientras trabajan, porque ahoga sus impulsos creativos y como se sienten observados pierden las ganas de arriesgarse. La evaluación, que es cuando se empiezan a dar cuenta que la gente juzga lo que ellos hacen y lo valoran, y entonces les hace dudar de lo que hacen, ¿no? Porque no piensan que los otros van a estar satisfechos o no con sus logros. Las recompensas, porque también es verdad que un uso excesivo de premios pues distraen al niño del placer intrínseco de hacer la actividad creativa por hacerlo, ¿no? La competencia, poner a los chicos unos contra otros de tu amigo o tu amiga lo ha hecho mejor que tú o peor, ¿no? Cada uno tiene su ritmo para todo en esta vida y cuando eres niño más, porque es verdad que yo con mis hijos lo he notado mucho, que vas a clase y cuando son pequeños es que una diferencia de 3 meses en la edad implica una maduración del niño que le permite hacer unas cosas o no, incluso las habilidades. O sea, mi hijo mayor es una persona muy coordinada y ha ido siempre muy por delante de todo el mundo en temas, pero luego al final te das cuenta que el resto de niños a su tiempo han llegado, incluso muchos de ellos le han superado y lo hacen mejor que él, ¿no? Pero el no va a meterle siempre la competencia también, o el exceso de control, en vez de dejarles libertad para que lo hagan como ellos quieren, estar continuamente indicándoles pautas y reglas y cómo lo tienes que hacer y esto lo tienes que hacer, porque claro, esto lo que estás haciendo es coartar su originalidad, su creatividad, y le estás diciendo que cualquier cosa que sea salirse de lo que se espera es un error, ¿no? O restringir las elecciones, decirle qué actividades deben practicar, cuáles no, en vez de dejarles elegir. Yo eso, por ejemplo, mi hijo mayor es muy cabezota, entonces ya he aprendido que, por ejemplo, para elegir las extraescolares y eso, aunque tenga 7 años, le pregunto qué es lo que quiere, porque como le apunta la que yo quiero, al final te va a decir que él no quiere ir ahí, ¿sabes? En cambio, si es la que él quiere, lo que te va a decir es que no quiere dejar de ir. Claro, suele pasar. Y luego, bueno, por último, la presión que les sometemos, porque les ponemos unas expectativas exageradas, esperamos mucho más de ellos, a lo mejor de lo que pueden o de lo que deben incluso hacer, pero bueno. Sí, aquí los padres muchas veces volcamos nuestras frustraciones en los niños, ¿no? Es decir, sí, yo no he llegado a esto, yo quiero que mi hijo me supere, que sea más que yo y sí, todas estas cosas. Incluso quieres revivir o vivir tus sueños a través de lo de tu hijo, o sea, que tu hijo juega al fútbol como tú no has jugado, que tenga su equipo de tal como tú no tuviste o no pudiste tener, o yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, también es muy fácil decirlo, pero luego caes. Totalmente, o sea, al final es orgullo de padre también, o sea, somos falibles todos. Aquí hay un punto en el libro que lo he sacado de esta lista que hablan de la limitación del tiempo, ¿no? El niño tiene que tener tiempo disponible para explorar una actividad en profundidad hasta dominarla. Yo no sé por qué, a mí este pensamiento me ha llevado, como padre que soy, pues al tema de que le limitamos la conexión a internet, o el uso de la videoconsola, o las tablets, o no sé si esto va a generar un poquito de polémica, ¿no? Pero bueno, yo me he acordado de algún conocido podcaster murciano que siempre habla de que le tiene limitado el tiempo de utilizar el iPad a cada uno de sus hijos y tal, y lo tiene todo automatizado y tal. No sé qué opinas sobre esto, Luis. Bueno, yo lo tengo muy reciente porque este verano ha entrado una Nintendo Switch en casa.
Entonces, yo no lo limito nada. Es José Luis Nintendo el que lo limita. O sea, el señor Nintendo ha puesto un límite de unas horas y sale una clave que ahora me ha dicho que durante unas semanas me la va a decir, pero que la va a cambiar en cuanto empiece el cole y que ya no vamos a poder cambiarla. Y se apaga sola, pero no he sido yo, ha sido el señor Nintendo. No sabía que tenía esa opción ya. Estoy Sí, ya un poquito sí. obsoleto. Es que, bueno, aquí teníamos una Wii. Que era Se anterior. llama el control parental. Ya. En mi época era que llegaba tu padre y te decía, ya está bien de tontear con el Spectrum a cenar. Pero bueno. Ahora es el señor Nintendo y te quitas muchos problemas. Y lo que es importante, así un consejo fuera de juego, es cuando tú hablas con el señor Nintendo y pones unos límites, es bastante importante que los padres de los amigos de tu hijo y de tu hija hablen también con el señor Nintendo. Porque si no, luego llega tu hijo y habla con los otros niños y le habla el señor Nintendo y lo miran con cara de loco. Y te dicen, señor Nintendo, ¿quién es? Pero si los otros padres también hablan con el señor Nintendo, entre todos nos ayudamos y el señor Nintendo es Dios, porque cuando él apaga la consola hay que irse a dormir. Se la paga a todos a la vez. Claro que sí. Muy bien. Luego tenemos 4 poderosas herramientas para desarrollar la creatividad, ¿no? La primera sería tener fe, es decir, tener claro en nuestro interior que tenemos ese poder creativo. Todas las personas tenemos un poder creativo en nuestro campo. Quiero decir, yo no, como ha dicho antes Luis, yo no soy físico nuclear, con lo cual en ese campo no voy a poder hacer nunca nada, pero bueno, a lo mejor en el de mi trabajo sí puedo, o en el de mis aficiones, ¿no? El tener fe en tu creatividad pues demuestra claridad en tu propósito, ¿no? Yo creo que es lo que hay que tener en este caso. Luego, la otra herramienta sería ausencia de crítica, o sea, aprender a silenciar esa voz interior que nos autocritica, que nos autocensura. Luego otra de las herramientas sería una observación precisa. Aquí en el libro he copiado textualmente la frase. Dicen, ver el mundo con el asombro de un niño y con la precisión de un científico. Pues eso. Y luego hacer preguntas incisivas, ¿no? Mediante preguntas, replanteamientos y cambios de enfoque podemos llegar a soluciones más creativas. Algunas preguntas incisivas, pues en algún momento pueden ser preguntas tontas, pero bueno, realmente la única pregunta tonta es la que no se hace, ¿no? Hay que bueno, ir un poquito más allá y no tener miedo a, bueno, pues a que nos tomen, lo que decíamos, que nos tomen por locos o que parezca que estamos haciendo una pregunta tonta, ¿no? Todo enriquece la creatividad. Una cosa básica es que estamos hablando de creatividad. No penséis que creatividad es ser un artista o a pintar un cuadro increíble o que se te ocurra cómo solucionar la teoría de cuerdas. No. La creatividad está en vuestro día a día. Entra una persona al banco a hablar con Manolo para pedirle una hipoteca y a lo mejor a esa persona no se le puede dar una hipoteca, pero hay una solución creativa para que pues tenga un aval, para que lo haga a través de un préstamo de otro tipo. O en mi trabajo encontrar una solución creativa no es hacer un diseño de una casa preciosa, ¿no? A lo mejor la solución creativa está en aprovechar la cimentación que hay que poner sí o sí para que apoye una cosa y otra, o sea, que el ser creativo entre en muchas soluciones y es solamente pues aprender que en nuestros trabajos, en nuestra vida, los problemas que pensamos que tienen una solución porque siempre se ha hecho así, pues a lo mejor en ese caso concreto hay que pensarlo desde otro ángulo y se puede solucionar de otra manera, ¿no? Todo esto también viene a... Dime. Sí, no, según estabas hablando me estaba acordando de una película, no sé si la habéis visto, Phenomenon, de John Travolta, que bueno, es un señor que se supone que ve presuntamente un ovni y bueno, pues se vuelve súper inteligente. Y entonces había una de las cosas, bueno, había cosas que eran muy, muy bestias lo que hacía, ¿no? Pues hacer un nuevo fertilizante, hacer cosas de estas, y otras cosas era tan sencillo como decirle al cartero, si haces esta ruta vas a tardar menos, te vas a ahorrar 2 horas todos los días. Eso es la creatividad. Puede ser una tontería, pero que si te vale a ti o le vale a alguien, es suficiente. Y bueno, no os voy a contar la creatividad para la hora de hacer presupuestos y conseguir certificar cosas incertificables porque no puedo desvelarte los secretos. Bueno, vamos con el tercer capítulo que precisamente habla de la creatividad en el trabajo, ¿no? Y que se divide en los siguientes apartados. El primero es reformar el lugar de trabajo, que está subdividido en de la máquina al organismo, qué podemos hacer, mujeres y hombres pioneros. El segundo aparte es más allá de la jerarquía,
cargo laboral Leonardo da Vinci, ser dueño de los resultados, lo peor es lo mejor, escalar juntos, el líder como provocador, adaptación para la supervivencia y abejas obreras y abejas exploradoras. Una tercera parte que es un refugio seguro para las ideas, que tenemos ahí dentro: vencer la negatividad, atreverse a ser positivo, valorar la intuición, el riesgo está en los ojos del que mira y un salto de fe. Y por último, este último apartado es algo más que un simple empleo, nubes en el suelo, más como una familia y un balance final diferente. A ver, este capítulo yo creo que puede ser el más polémico del libro, ¿no? Aquí los autores nos explican, nos hablan de empresas, o que las empresas en general necesitan cada vez empleados más creativos, ¿no? Empleados que posean una mentalidad independiente, que asuman riesgos al dar su opinión, que sean libres de reaccionar de una forma imaginativa al cambio, que diseñen nuevos productos o nuevos sistemas o nuevas formas de dar servicio a sus clientes, etcétera, ¿no? Bueno, una cosa como muy idílica, ¿no? Hablan también que tanto los directivos como los trabajadores tienen que adoptar una perspectiva creativa. El lugar de trabajo pues cambia radicalmente en ese caso. Se valora que los empleados aprendan cosas nuevas, que se desarrollen profesionalmente y expresen sus opiniones e ideas. Aquí ya voy a dar mi opinión personal en base a mi experiencia vital, y a mí esto, pues no sé, hoy en día me parece casi ciencia ficción. Por lo menos yo en el sector que trabajo, que ya sabéis cuál es, en ese sector lo que priman principalmente son los resultados. Para ello hay departamentos que ya se encargan de diseñar las herramientas con las que debes trabajar. Te dicen cómo tienes que hacer tu trabajo. Yo entiendo que además aquí hay muchas veces una prima de seguridad, porque la información que manejamos es muy, muy sensible, y por eso no puedo utilizar OmniFocus. Tenía que meterlo de OmniFocus, Luis, lo siento. Haces bien, vamos. Para mí esto es un lastre. Quiero decir, no sé si hay posibilidades de que las entidades se puedan, o las grandes empresas se puedan adaptar un poquito más a sus trabajadores. Insisto que esto es una opinión totalmente personal. No sé si una empresa como la tuya, Luis, pues que es tan creativa, pues lo importante es que pues un colaborador tuyo pues tenga una iniciativa propia, ¿no? Que se desarrolle su propia creatividad, que te proponga formas de hacer mejor el trabajo, que trabaje en equipo. No sé si me equivoco. A ver, yo justo me quejo de lo contrario, es de que yo, o sea, en mi empresa no somos muchos, ahora mismo somos 6, hemos llegado a ser como máximo 12, y ha pasado mucha gente por aquí, y yo justo lo que más le he echado en cara a gente es: no proponen nada nuevo, se quedan con el sota caballo rey, buscan recetas, buscan que esto lo que cueste por este factor. No, hombre, no. En unos casos añadirle un 20% de beneficio es poco, y en otros es mucho. Hay que saber leer al cliente y saber ver, o como siempre hacemos los proyectos así, los hago así. O sea, yo he tenido, por ejemplo, trabajando para mí una persona que hacía siempre el mismo proyecto, siempre los mismos elementos, siempre todo, para clientes distintos. Cuando tú ves nuestra trayectoria y tenemos proyectos que no tienen nada que ver uno con otro, y lo único que cambia es el cliente, porque nos adaptamos. Entonces, sí que es verdad que tengo otras personas que son de los que llevan con nosotros muchos años, pues que son capaces de decirte: oye, esto creo que se podría mejorar de otra forma, esto hay que hacerlo de otra manera. Y bueno, nosotros, por ejemplo, ahora usan todos material de la empresa, pero a mí si me viene alguien y me dice que quiere traerse el ordenador suyo porque trabaja mejor con él, pues chico, pues valoramos qué supone que traigas tu ordenador y ya está. Hubo una persona que nosotros tenemos todos Windows menos mi MacBook, y hubo una persona que nos dijo que prefería trabajar con un Mac porque estaba más acostumbrado, y le compramos uno y lo estuvo usando mientras estuvo con nosotros. O sea que no, para mí, o sea, limitarle las herramientas a alguien es absurdo. Sí que es verdad que, claro, una empresa de 12 o de 8 o de 9 personas no es comparable con una empresa de miles, y no es comparable tampoco los datos privados que yo manejo con los que maneja un banco, ¿no? Pero entonces sería un follo, por ejemplo, para gente de informática si cada uno trae su ordenador de casa para trabajar, sobre todo también porque la gente es muy inconsciente y mezcla muchas cosas. O sea, yo, en serio, que trabajo con muchas personas, muchos clientes, y me llegan referencias, o sea, hoy en día tener una cuenta de Gmail no supone dinero. Pues tú no sabes la cantidad
de mails que me llegan a mí pidiéndome presupuesto para cosas de su vivienda, de cosas personales, con su mail del trabajo. O sea, yo es que no concibo usar mi mail del trabajo para un tema personal. O sea, no me entra en la cabeza. Pues, pero es que es lo normal. Es lo normal, pero bueno, no sé. Bueno, hay de todo. Claro. Bueno, continuamos, ¿no? Sí. Porque, bueno, como hemos hablado, pues las soluciones creativas requieren un compromiso psicológico de la persona, del lugar de trabajo, y hay que experimentar unos cambios vitales, ¿no? Entonces, por ello existen ideas para transformar la psicología del lugar de trabajo, ¿no? Como superar la jerarquía, que se trata de aplanar la pirámide corporativa, porque las empresas son más productivas cuando los empleados están en contacto con los clientes, pueden tomar decisiones inmediatas y críticas, y pueden tener, y que hay que tener, bueno, pues la confianza en la capacidad de tus empleados y de su creatividad, ¿no? Yo, por ejemplo, durante muchos años hemos trabajado en una sala todos juntos. Ahí no importaba nada que fueses el jefe o fueses otro. Ahora, como tenemos dos locales, estamos separados en dos equipos y en breve vamos a volver a estar todos en una oficina y vamos a volver como siempre. Hemos trabajado en un único espacio todos y básicamente, aunque tenemos cada uno roles definidos, pero hay ciertas cosas que hacemos todo de todo, ¿no? Hay que buscar también en el centro de trabajo, pues generar un refugio seguro para las ideas, ¿no? Que básicamente es crear, pues, un clima para que las ideas fluyan libremente. Hay que ser receptivo a las ideas de los demás, frenar el cinismo. Si alguien propone algo, no criticarle porque sí, ¿no? Aunque te parezca una tontería, pero es que a lo mejor a mí me ha pasado muchas veces cuando hemos hecho concursos de arquitectura en lo que yo le he explicado a otra persona mi idea de lo que había que hacer, entonces ha puesto a dibujarla, pero claro, no ha dibujado lo que yo he explicado, ha dibujado lo que ha entendido de lo que yo he explicado. Y cuando he visto su dibujo yo he propuesto, entonces hemos ido haciendo como iteraciones, y eso es siempre porque ninguna idea se ha descartado de salida, se han plasmado todas y todas han sido bien recibidas y luego han sido criticadas, pero nadie se ha dejado nada en el tintero pensando en que se le iba a tomar por tonto o que no se iba a tener en cuenta, ¿no? Hay que pensar también que tienes algo más que un empleo, ¿no? Se refiere más a expandir el lugar de trabajo para que sea un ambiente más humano, más hogareño, ¿no? Que cosas fáciles como crear un grupo de amistad, que después del trabajo irte a tomar unas cañas, crear en el centro de trabajo, si se puede, pues un comedor con la comida especial de cada persona. Imagínate que hubiese alguien judío, pues comida kosher o si ves que tienes un perfil de edad de personas jóvenes, pues añadir una guardería infantil dentro de las instalaciones, ¿no? Eso, obviamente, una empresa pequeña no se lo puede permitir, pero una empresa grande sí. Yo me acuerdo cuando hice la sede del Santander en Madrid, en Boadilla del Monte, había un edificio que era una guardería para hijos de empleados, ¿no? Es en cierta manera una manera de vincular al empleado con la empresa y que le den tranquilidad y relajación mental durante su jornada laboral. Sí, que no esté preocupado del tema de la familia, realmente. Sí, no tiene claro, sí. Y bueno, pues luego lo pequeño es lo mejor, ¿no? La creatividad pues se desarrolla mejor en unidades pequeñas, parecidas a una familia numerosa. O sea, eso implica pues que en grandes empresas dividirse en equipos más pequeños que puedan fomentar la creatividad. Aquí Jeff Bezos, por ejemplo, creo que era, ¿no? Era el que decía que las reuniones no podían ser de más personas de las que se puedan comer 2 pizzas familiares. Pues eso, es crear equipos más pequeños en los que se puede intercambiar información de forma fluida, porque si al final montas un meeting de 50 personas para hablar de un tema, entre que se pone a hablar uno, se pasa del tiempo, 2/3 desconectan, luego te toca, ya lo que ibas a decir ya no tiene sentido porque es un tema que se trata hace una hora, no se avanza, ¿no? Y por último, ese capítulo que hemos hablado, que es el de abejas obreras y abejas exploradoras, ¿no? Que se trata un poco de lograr un equilibrio entre empleados creativos con tendencias innovadoras frente a empleados que mantienen el funcionamiento de la empresa y que son, digamos, entre el tío creativo o la persona creativa que se le ocurre la idea y luego su complemento es
esa persona que a lo mejor no ha tenido la idea, pero es capaz de pillarla al vuelo y aterrizarla y darle forma. Que eso es tan importante como que se te haya ocurrido la idea. Porque ideas tenemos todos muchos, pero lo que nos diferencia unos a otros es el que es capaz de aterrizarla y ponerla en práctica. En el mundo del emprendimiento pasa mucho, además. Sí, aquí a lo mejor hemos simplificado mucho. En el libro pues te habla un poco de cómo funciona un panal. Entonces, pues eso, que hay disculparme, abejas exploradoras que, bueno, que se van a buscar flores, que se van a buscar otros sitios para obtener el néctar de las flores, y una vez que lo han localizado, las obreras van a explotar esa nueva plantación de flores, ¿no? Es un poquito eso, ¿no? Está pues el que investiga, el que efectivamente, como tú bien has dicho, pues trae una idea y la mete en la realidad, y luego el resto pues sigue al grupo y la ejecuta, ¿no? Claro, ¿no? A mí me pasa mucho, mira, en el mundo del emprendimiento escucho a mucha gente hablar, ¿no? Y todos tienen una idea genial que no se la quieren contar a nadie porque se la va a copiar. A ver, ideas geniales hay, y seguramente hay alguna que revolucione el mundo, pero si nos fijamos no somos tan especiales. Y muchas de las ideas ya existen. La única diferencia es cómo la han implementado. Y es gracias a esas abejas exploradoras que han tenido la idea, pero también gracias a esas abejas obreras que las han puesto en marcha, las han aterrizado, como decía antes, y les han conseguido dar ese toque para que eso llegue a buen puerto. Bueno, pues con esto llegaríamos ya al capítulo 4, y que es el último, que se llama Crear comunidad. Bueno, pues este está subdividido de la siguiente forma. El primer apéndice sería una interdependencia natural, y aquí habla de la balada del cañón de Oak Creek, o Country total, Country total. Sí, o rescatar un bosque tropical. Luego hay otro apéndice que habla del alivio del sufrimiento, que se subdivide en avance, reencender la esperanza, altruismo creativo de Nepal a Brasil, y no solo los acostumbrados negocios como de costumbre. Otro apéndice, que sería el tercero, la comunicación de lo sacro y lo secular. Aquí hablan de enfrentar la piedra y de una comunidad simbiótica. Y luego, por último, pues el último apéndice es encender un renacimiento global de la creatividad. Y pues el único punto que pone serían ciudadanos del monolito revelaos. Bueno, pues esta es la parte final del libro. Como os hemos dicho al principio, no íbamos a tratar todos los temas tan en profundidad, y este es uno de los temas que no vamos a tratar, ¿no? Porque, bueno, esta parte final habla de iniciativas creativas y solidarias que han tenido éxito, ¿no? Para ayudar a diferentes zonas del planeta, ¿no? El altruismo nace en nuestro interior, pero luego debe ser traducido a la práctica y a iniciativas en concreto. Pues un poco lo de las abejas obreras y exploradoras. Y el altruismo tiene que vincularse pues con nuestra habilidad creativa. Sí, bueno, como ha comentado Luis, aquí se hablan de casos concretos. No sé si esos casos ahora estarían más o menos actualizados, porque el libro fue escrito en el año 92, y bueno, yo la edición que tengo ahora mismo es del 2009, y alguno pues puede tener algún tinte político, y bueno, pues en Aprendiendo GTD no nos vamos a meter en esos temas. Yo recomiendo que cada uno lea ese capítulo, es el capítulo más corto del libro, y bueno, pues que saque todas sus propias conclusiones, ¿no? Y hasta aquí sería un poco pues todo el comentario del libro. No sé si quieres comentar algo más, Luis, o... Bueno, un poco los temas principales, ¿no?, que hemos hablado, la importancia de sentirse, o sea, de entender la creatividad como algo no relacionado con el arte o con la innovación tecnológica, sino la creatividad se puede aplicar en nuestro día a día a un montón de cosas, a procesos, a nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿no? Una creatividad más interior, más personal, una creatividad en nuestro trabajo. Esa creatividad que teníamos de niños o que vemos en los niños, esas ideas peregrinas que tienen los niños muchas veces, que tienen su sentido y que nosotros como mayores no nos atreveríamos a decir. Entonces, bueno, pues esos son todos temas para reflexionar, y algunos de ellos muy ligados sin duda con la productividad, con la efectividad y con GTD en particular, tanto a nivel del día a día como a nivel de los niveles superiores. Yo, bueno, por añadir algo más, yo creo que ya lo has dicho prácticamente todo, Luis, diría que la creatividad no tiene edad.
Un niño, por supuesto, es muy creativo. A la edad que tenemos nosotros también se puede ser creativo y, bueno, pues tomando otra vez la figura de Picasso de la que estabas hablando, Luis, Picasso pues era bastante creativo con 90 años, ¿no? Entonces, Sí. y no es cuestión de ser un artista, pero bueno, que en cualquier momento pues puedes encontrar una solución o puedes hacer algo que innove o que te sea más fácil dentro de tu día a día. No tiene que ser un gran cambio que revolucione el mundo. Y Pues bueno, sí. pues yo creo que hasta aquí el comentario del libro El espíritu creativo de Daniel Goleman, Paul Kaufman y Michael Ray, cantante de country. Eso. Y ponedor de títulos, ¿no? También. Que, bueno, pues entonces nada, pues esto ha sido todo por este episodio. Como siempre, si os ha gustado, pues os agradeceríamos una reseña en Apple Podcast, en iVoox, para dar a conocer el podcast y sobre todo porque hace mucho que no dejáis ninguna. Entonces no cuesta nada parar, entrar un momento, 5 estrellas, qué tíos más salados, y seguimos. ¿Vale? Lo suscribo totalmente, Luis. También nos puedes contactar en aprendiendogtd@gmail.com o en info@aprendiendogtd.com. En nuestros Twitter personales, que el mío es @lsblasco. El mío es @manolo_molero. En el Twitter del podcast, que es @aprendiendogtd. Y en nuestras comunidades de Telegram. Tenemos también una comunidad en Slack, pero bueno, parece que va a haber cambios y que no vamos a poder mantenerla. Pero bueno, ya os iremos dando las noticias pues oportunamente. Aparte, bueno, pues tenéis el enlace a nuestra comunidad de Telegram en el texto que acompaña este audio. Y bueno, para despedirnos, nos vamos a quedar con una frase de Erich Fromm, que decía que la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Así Amén. que nos vemos. Un saludo, nos vemos en Proco y hemos arrancado de nuevo. Un abrazo. Hasta la próxima.